Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar con el tema 4, que es la formación de enlaces carbono-carbono o el dobles enlaces carbono-carbono. El- la bibliografía para este tema es la que está puesta aquí, que son el libro que normalmente se usa es el Advanced Organic Chemistry de Carey and Sandberg, y que sería la parte B. La última edición es la quinta edición del año 2007, que se puede conseguir en la red, se puede bajar. Después también hay un libro que está aquí, el de Química Orgánica de Clayden y Greaves y Warren and Waters, que también está bastante interesante para esta cosa. Y siempre un texto que es más de referencia que el libro de texto, que sería el March, que, bueno, hay varias ediciones, y esta es la sexta edición, la que está marcada aquí, pero son todas, este es un libro más de referencia, más que de teórico, porque trae incontables ejemplos, ¿no? de esta reacción. Em, Primero de todo quería ver, esto es una transparencia que no está en el aula, pero la voy a mostrar aquí, que es... em, para formar un doble enlace carbono-carbono hay distintos tipos de reacciones y uno puede clasificarlas de varias maneras. Eh, la, una de las maneras de clasificarlo es si en donde se va a formar, entre los carbonos que se va a formar el doble enlace, ya existía un enlace sigma previamente, o sea que el doble enlace aparece en una molécula que ya tenía ese esqueleto puesto, y solo en un lugar donde hay enlaces simples pasa a haber un enlace doble. Esos serían los casos uno, 2, 3 y 4. Y otra opción es si el doble enlace se forma entre dos átomos de carbono que no estaban enlazados previamente, o sea que estaban separados entre sí, no estaban enlazados. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver, por ejemplo, todas estas opciones en la formación de enlace carbono-carbono. Por ejemplo, si ya existía el enlace, o sea, cuando ya había un enlace sigma, puede ser que haya un triple enlace, un alquino, que son muy fáciles de hacer porque no tienen isomería geométrica, o sea, no hay alquinos cis ni trans, entonces son realmente mucho más simples hacer un alquino que hacer un alqueno. Entonces uno puede tener un alquino y hacer una reducción selectiva de triple a doble enlace. Y entonces ahí forma el doble enlace carbono-carbono, aun cuando ya existía un enlace sigma previo. Otra opción podrían ser, por ejemplo, reacciones de eliminación, y se llaman de beta eliminación específicamente porque los grupos eh, que se eliminan están sobre carbonos contiguos, alfa y beta. Y entonces eso, si tenemos un grupo, un hidrógeno de un lado y un grupo saliente del otro, podemos aplicar condiciones de eliminación para obtener el doble enlace. Eso también lo vamos a ver más adelante. Otras serían, para formar un doble enlace cuando ya existe un enlace sigma, es una eliminación pirolítica sin, ¿no? Las eliminaciones del mismo lado, quiere decir sin, y donde tenemos aquí un grupo que está puesto con letras A, B y C, que tiene un enlace múltiple y podría formar vía un estado de transición cíclico un, un doble enlace entre los carbonos marcados acá en negro, y salir un grupo saliente. Eso también es una eliminación este, pirolítica, porque está mediada por la temperatura, en el cual se forma un enlace doble donde antes ya existía un enlace simple. Y luego otras que ya han visto recientemente en las últimas temas de organometálicos, cuando hay acoples a dobles o triples enlaces, o sea que ya existía el enlace
sigma, y que cambia o sea, cambia los grupos que están unidos, ¿no? O sea, son reacciones de organometálicos que ya han visto. Y también hay otras reacciones que están acá, reacciones que yo les digo misceláneas, pues son de otro tipo, que también pueden formar, yo que sé, hay eliminaciones de lactonas u otras reacciones, que forman enlaces dobles entre carbonos cuando ya existía un enlace sigma previo. El otro tipo de reacciones para clasificarlas son los que están acá, las 5 y las 6, en las cuales no había un enlace previo en ese carbono. Eso tiene como ventaja que ustedes pueden tomar dos, o sea, no van a formar el esqueleto, o sea, pueden tomar dos partes distintas y unirlas, y entonces de repente es mucho más simple conseguir los materiales de partida para hacer ese doble enlace porque son materiales más chicos. En el otro ya tenían que tener el esqueleto completo de la molécula para introducir el doble enlace. En eso tiene la ventaja de que pueden usarse reactivos más chicos y por lo tanto a veces más fáciles de conseguir. Estas reacciones serían las reacciones de alquenilación, o sea, de formar un alqueno. Y son reacciones en las cuales uno de los carbonos viene dado por un reactivo que tiene un carbonilo y el otro carbono del doble enlace que se va a formar está normalmente con una carga positiva, perdón, una carga negativa que está estabilizada de alguna manera por un grupo Z, que puede tener distintos heteroátomos. Si el grupo Z es un átomo de fósforo, el tipo de reacción de alquenilación va a ser Wittig y sus derivados. También puede ser un átomo de silicio y la reacción sería de Peterson. O puede ser un azufre, pero como una sulfona, un azufre unido ya a dos oxígenos, a un S2, y serían las reacciones de Julia y sus variantes, ¿no? Entonces, todas estas parten de dos eh, precursores, un grupo carbonilo y otro que tiene la carga negativa y un heteroátomo para dar el alqueno. Estas son las que vamos a ver. Y siempre la última, que ya las vieron, las reacciones de organometálicos, en especial cuando ya no existe el enlace sigma entre ellos, serían las reacciones de ring closing metátesis, ¿no? O sea, las metátesis por formación de un anillo, que esas ya la han visto. Y también hay otras reacciones en las cuales los dos átomos del doble enlace que se va a formar provienen de precursores distintos que no tienen enlace sigma previo. Bueno, esto era como una forma, como dice aquí, una forma de clasificar la formación. Hay varias otras maneras de clasificar cómo son las reacciones de formación de enlace, pero esta es una manera muy, eh, vamos a decir, operativa, ¿no? O sea, si ya existe el enlace y solo se introduce un enlace doble, en las primeras cuatro tipos, o si no existía ningún enlace sigma previo y entonces se usa por unión de dos precursores. Y ahí tenemos, aparte de las organometálicas que están en los dos tipos, las reacciones de alquenilación que vamos a ver ahora. Bien, entonces ahora pasaríamos a la parte de Wittig, ¿no? Esta es la que, como yo las maneras que vamos a ver primero vamos a ver las alquenilaciones y después vamos a ver otros métodos, las beta eliminaciones, las pirolíticas, las reacciones de sulfonas, que estarían como las alquenilaciones en el anterior, y otros métodos misceláneos que son otras reacciones. Voy para atrás, la parte de organometálicos ya la vieron ustedes, ¿tá? O sea que vamos a ver todas las otras. Em, Cualquier duda, por favor, pregunten, así, vamos a ver. Bien, empezamos con las alquenilaciones, o sea, las de Wittig. La reacción de Wittig es la primera de estas, fue la reacción descrita por primera vez por George Wittig en los años 50 y esto le ganó, eso hizo que le dieran el premio Nobel en 1979 a Wittig por sus contribuciones en la química orgánica usando reactivos de fósforo, ¿no? Que son los fosforanos. Este,
La reacción entonces de Wittig es la reacción entre un fosforano o un iluro de fósforo, que se pone aquí. Tenemos que el fósforo, en el fosforano tiene 5 valencias, 3 a distintos R's y un doble enlace a un carbono que puede tener distintos sustituyentes. Y luego tenemos un carbonilo como un aldehído o una acetona, para dar en la reacción un doble enlace entre el carbono del carbonilo y el carbono unido al fósforo por un tipo doble enlace, y ahí se pasa el doble enlace, y un óxido de fosfina. ¿Sí? Esta es la reacción de Wittig, que fue descrita por primera vez en 1953 en la revista Liebig-Annalen der Chemie alemana, y después en la Chemische Berichte del 54. Esta fue la primera reacción de Wittig, que se hizo con una ciclohexanona, perdón, con la benzofenona y un derivado de metiltrifenilfofonio. Bueno, la reacción, como ustedes pueden ver, tiene casi 70 años. Y bueno, hay varias referencias. Es una de las reacciones más conocidas o más usadas de la química orgánica. Yo acá les puse una referencia, puse una nueva ahora que es una Organic Reaction del 2004, que trae ejemplos de muchas reacciones también. Las mejores para, para hablar de Wittig, aparte del texto de Carey y Sandberg, sería esta Chem Rev de Bruce Marianoff del 89, que está disponible, que se puede bajar de la red, y estos de Topics en Stereochemistry de Bedex, que trae muchos ejemplos y habla del mecanismo. Pero bueno, nosotros vamos a ir sobre ellos. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con cómo es la reacción entre el iluro o fosforano y el reactivo y el carbonilo, que es un aldehído acetona. Bien, lo primero es el iluro o fosforano. ¿Por qué se llama iluro o fosforano? Bueno, son dos especies distintas. El iluro es una especie que tienen los átomos de carbono y fósforo que están adyacentes, ambos tienen el octeto completo y tienen cargas opuestas, fósforo positivo y carbono negativo. Ese es el iluro, donde hay una separación de carga, hay un enlace, hay completamente separación de cargas. Aquí se le pone a veces una resonancia, este, donde la carga positiva y la negativa forman entonces un doble enlace. Y aquí tenemos el fósforo con valencia 5, 3 a los R y 2 al otro carbono. Entonces esta especie se llama fosforano. Normalmente se pone como resonancia, pero algunos autores dicen que realmente no es una forma muy resonante, porque es difícil establecer este doble enlace, porque los orbitales del fósforo que acomodarían el par de electrones del carbono son los orbitales 3D, y están libres, pero están muy altos en energía con respecto a el orbital 2p del fósforo, del carbono, perdón. Entonces, eh, algunos dicen que no es una buena forma resonante. Pero de todas maneras, este, normalmente se pone como forma resonante, y el menor peso de todos es el fosforano. O sea que la especie del iluro es básicamente una especie que tiene una gran separación de cargas con un carbono negativo y un fósforo positivo, ambos con el octeto completo, ¿no? Entonces, la razón por la cual Wittig es muy usada es porque la reacción es muy general. O sea, cualquier carbonilo, aldehídos, cetonas, cíclicos, acíclicos, alifáticos y aromáticos va a dar la reacción de Wittig.
El único problema, como dice aquí, las cetonas doblemente aromáticas, o sea que tienen dos arilos, ¿no? En las dos unidos al carbonilo, a veces dan problema porque son poco reactivas. Pero si no, sirve para cualquier tipo de aldehídos de cetonas, por eso se usa muy bien. Las condiciones en las cuales se hace reaccionar el iluro y el carbonilo son también muy variadas. Para preparar el iluro, fíjense que el iluro es una especie neutra, ¿no? Pero eh, normalmente lo que se hace es se desprotona una sal de fosfonio. Y la desprotonación se puede hacer con una cantidad de bases. Las bases pueden ser tan grandes como bases muy fuertes, butil litio, sodamida, hidruro de sodio, peramilato de sodio, o sea, un alcóxido, hexametildisilazano de sodio, distintos alcóxidos de sodio, litio o potasio, y aún bases más débiles como carbonato, ¿no? Ahí en general necesitamos mirar la acidez de la sal de fosfonio para poder sacar ese protón. Tiene que ser muy ácida para poder usar carbonato, ¿no? Normalmente se usan bases más fuertes, pero cuando el iluro, cuando es suficientemente ácido, puede usarse carbonato. Para saber más o menos, para tener una idea de la fuerza de la base, es el grupo que va a formar el fosforano, o sea, el grupo que le va a dar acidez al hidrógeno es el grupo R3P positivo, ¿no? Y este grupo, que tiene una carga positiva, entonces atrae electrones, estabiliza básicamente como un carbonilo, un poquito más que un carbonilo. Entonces, la acidez de la sal de fosfonio es similar a la acidez de un hidrógeno alfa, un carbonilo. O sea, cualquier cosa que ustedes enolicen, por ejemplo, una acetona, va a poder sacar el, el hidrógeno de una sal de fosfonio. Em, Eso es importante, o sea, el rango de acidez generalmente es parecido a un carbonilo. Poquito más ácido todavía que un carbonilo. Los disolventes comunes para hacer la reacción son de todo. Hay de todo. Hay, fíjense, eh, benceno, tolueno, éteres, o sea, todos no polares, tetrahidrofurano, pero pueden ser polares apróticos como dimetilformamida, eh, diclorometano, puede usarse dimetilsulfoxio, acetonitrilo, o sea, cualquier disolvente común, halogenados eh, o hidrocarburos se puede usar. ¿Sí? Éteres, se usa mucho. Otra cosa importante de la reacción que hay que tener en cuenta es la presencia o no de sales de litio. Eso determina la estereoquímica, como vamos a mirar más adelante. Entonces, si no se usan sales de litio, se dice que está en las condiciones libre de sales. O sea, libre de sales quiere decir que no tiene iones litio. Puede tener iones sodio, iones potasio, puede tener cloruro de sodio, puede tener lo que ustedes quieran. Igual se dice libre de sales, porque para la reacción de Wittig el catión diferencial es el litio. Entonces, si no hay sales de litio, se llama libre de sales. Por eso es distinto usar, por ejemplo, butil litio que hidruro de sodio o sodamida, porque uno aporta litio y el otro no. La condición es que con o sin litio presente, vamos a decir. Entre las condiciones de reacción también es interesante que a veces hay efectos pronunciados de temperatura, concentración y disolvente. O sea que la reacción da una cosa y a una temperatura y a otra temperatura varía, o a concentraciones altas da distinto que concentraciones bajas, o dependiendo del disolvente tiene distinto curso estereoquímico. Pero esto es muy rara vez, por eso dice a veces. Normalmente estos efectos no se ven, ¿sí? Y es interesante que a veces se agrega hexametilfosforamida o cantidades catalíticas de éteres corona para hacer desplazar la reacción. La hexametilfosforamida puede aumentar la polaridad cuando se usan medios eh, no demasiado polares, como tetrahidrofurano, y puede hacer que mejore un poco la reacción. O cantidades catalíticas de éteres corona que a veces se usan para atrapar cationes y aumentar la fuerza de las bases que se usan. Entonces mejoran la reacción. Eso sería básicamente
las condiciones. O sea, en general se prepara el iluro in situ con distintas bases, dependiendo de la fuerza que tenga la acidez de la sal de fosfonio. Puede ser tan ácida como que con un carbonato alcance, pero normalmente se usan bases fuertes. Y los disolventes pueden ser de todas las maneras. ¿No? Eso es básicamente. Bien, ¿qué ventajas tiene esta reacción de alquilinación? Bien, tiene muchas ventajas. Eh, la selectividad es la más importante. Es quimioselectiva, o sea que tolera una cantidad de grupos funcionales. Ustedes para hacer la reacción de Beatty pueden usarla en presencia de ésteres, porque va solo con aldehídos y cetonas. Entonces pueden trabajar con otros carbonilos, como ser ésteres, sin problema, amidas, también sin problema. Eh, Cloruro de ácido ya no, ya empieza, hay otros problemas. Pero ésteres, sin problema. Pueden hacerlo en presencia de alquinos, en presencia de acetales, en presencia de funciones que se pueden oxidar o reducir como grupos nitro. También se puede hacer en presencia de alcoholes en algunos casos, si no hay que proteger el alcohol como un éster. Eh, en presencia de aminas, o sea, es muy selectiva y solo va a reaccionar con los carbonilos. Es también muy regioselectiva. La posición del doble enlace es fija y eso es muy importante. Fíjense, voy para atrás. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una reacción de eliminación para formar un doble enlace, puede sacarse, si acá tenemos el saliente, para un lado está un hidrógeno, pero si hay hidrógenos para el otro lado, no sabemos de qué lado va a formar el doble enlace. Aquí también una eliminación pirolítica elimina este grupo con un hidrógeno que está en el carbono contiguo, pero si hay un carbono contiguo para el otro lado, también puede hacer. Entonces ahí no tenemos eh, seguridad de dónde va a estar selectivamente ubicado el carbono, el doble enlace. En cambio, en la reacción de Wittig, como son dos precursores, uno que pone un carbonilo y el otro que tiene un iluro con un carbono negativo, ahí va a formarse el doble enlace entre ese carbono carbonílico y el carbono del iluro. Y entonces la posición del enlace está definida y no hay posibilidad de isomerización. Y otro problema otra ventaja que tiene es que las condiciones que son relativamente suaves de reacción. ¿Tá? Una vez que ustedes forman el iluro, que puede ser con una base fuerte, pero una vez que lo tienen formado, pueden hacerlo reaccionar sin ningún problema. Y entonces es ideal para la preparación de compuestos sensibles, por ejemplo, compuestos que hay sensibles a los ácidos, este, como los carotenoides, se pueden preparar muy fácilmente por reacciones de Wittig. Y aquí hay una cuarta ventaja que no estaba en las transparencias porque siempre la mencionaba, pero decidí escribirla, que es los reactivos son fáciles de preparar. En esto va porque ustedes, un aldehído y una acetona son siempre muy fáciles de preparar porque se obtienen por oxidación de alcoholes y los alcoholes son compuestos extremadamente comunes. Y el iluro se prepara por desprotonación de una sal de fosfonio que se prepara, ahora vamos a ver, pero por un halogenuro de alquilo. Entonces son realmente muy simples y al tener dos precursores son realmente precursores más pequeños que la molécula completa que se van a hacer. Entonces siempre esto le da una buena, este, una mayor facilidad para preparar. Si ustedes quieren preparar una molécula de 20 átomos de carbono y con un doble enlace, es distinto que ya tengan que tener el esqueleto de los 20 átomos y ponerle un doble enlace por eliminación o algo que, por ejemplo, partir de una sustancia, yo qué sé, dos precursores de 10 átomos o uno de 12 y otro de 8, ¿no? Que son más simples. Entonces, eso es una ventaja que hay que tener en cuenta. Como desventajas que siempre tienen es que las olefinas tetrasustituidas, si se quiere obtener este tipo de compuestos, los rendimientos son generalmente bajos. Y otras desventajas es que si el carbonilo tiene posibilidad de enolización, o sea, tiene hidrógenos en alfa, a veces se pueden dar reacciones laterales y el rendimiento baja. O sea, cuando ataca el iluro, puede el iluro
enolizarlo y no dar la reacción de Wittig, sino solo formar un enol y entonces se gastan y el rendimiento es más chico. Y la desventaja más importante sería la estereoselectividad, porque a pesar de que tiene quimio y regioselectividad, la estereoselectividad todavía no está resuelta, o sea, la formación de dobles enlaces ZOE, hay muchas maneras de hacerlo, pero no para todos los casos. O sea, hay casos en los que todavía se obtienen mezclas de isómeros y eso no está mal. Eh, lo otro que es, como se forma un doble enlace, no es ópticamente activo, entonces no hay enantioselectividad, aun cuando si el resto de la molécula tiene simetría óptica, pueden darse casos de selectividad en la reacción de Wittig, que es una de las cosas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, entonces, estas son las cosas de las ventajas grandes que tiene Wittig, por lo cual es una de las reacciones más usadas para la formación de dobles enlaces. Y le ganó el premio Nobel a Wittig en el 79. Junto con Brown, con Herbert Brown, que se lo dieron, ese premio Nobel del 79 fue compartido a Wittig por la química del fósforo en química orgánica y a Brown por el uso de reactivos de boro en química orgánica. Bien, vamos a ver. Uno de los eh, precursores de la reacción de Wittig es un carbonilo, que es fácil de conseguir, aldehído acetona, y el otro es el iluro. Entonces, ¿cómo se clasifican los iluros? Esta clasificación es importante y dice, los iluros son de tres tipos, no estabilizados o reactivos, o sea, son los que más rápido reaccionan, son iluros que no tienen grupos que estabilicen por resonancia. ¿Sí? Los estabilizados son hiluros que tienen un sustituyente que está conjugado, o sea que puede conjugarse la carga negativa del hiluro con grupos aceptores de electrones. Y ahí pueden ser grupos carbonilo, grupos nitro, grupos eh, ciano. Los más usuales son carbonilos de ésteres o dobles sí. Los más usuales son carbonilos de ésteres. Y también hay una tercera categoría que son los semiestabilizados o moderados, vamos a decir así, que están el iluro conjugado, pero con grupos que no dan demasiada resonancia, con grupos moderados que son olefinas o grupos aromáticos, en la cual entonces la carga negativa puede conjugarse con una olefina o con un aromático. Y estos serían semiestabilizados. ¿Por qué son importantes? Porque la estereoquímica de la reacción de Wittig depende de la naturaleza del iluro. Cuando el iluro es reactivo o no estabilizado, favorece mucho el alqueno Z. Los iluros estabilizados favorecen bastante los alquenos E y los moderados, como es evidente, no favorecen a ninguno. O sea, dan mezclas de isómeros y son medio complicados de trabajar. ¿Tá? Entonces, es importante el tipo de iluro que hagamos para la estereoquímica que vayamos a obtener. A veces, este, hay algunas maneras de cambiar un poco la reactividad, pero la selectividad da generalmente que los reactivos favorecen los Z, los estabilizados favorecen los C. Después vamos a ver algunos ejemplos de cambiar esto. Pero esta es la regla general. ¿Cómo preparamos los siluros? Bien, como ya habíamos mencionado, se preparan fácilmente por desprotonación de una sal de fosfonio. Y la sal de fosfonio es muy fácilmente preparable por reacción de sustitución nucleofílica de un halogenuro de alquilo con trifenilfosfina. ¿Por qué? O una fosfina. La más común es la trifenil, pero puede ser una trialquilfosfina. El fósforo tiene el par de electrones eh, disponible y es más polarizable que los nucleófilos nitrogenados, por ejemplo, o sea que las fosfinas son más nucleófilas aún que las aminas y entonces producen un buen desplazamiento. Entonces hacemos, por ejemplo, la reacción con disolventes
que en general son hidrocarburos, porque son pocos polares, porque en un medio poco polar, fíjense que la trifenilfosfina es soluble, porque es poco polar, el halogenuro alquilo también es bien soluble, y hace la reacción de forma una sal de fosfonio, que esta es una sal iónica, y entonces en un medio poco polar se precipitaría. Entonces, es la manera de hacerlo. Pero a veces se pueden hacer también con acetonitrilo o dimetilformamida y entonces a veces la sal tiene dificultades para precipitar en un medio polar como el dimetilformamida, pero a veces se prefiere hacerlo así por algunos problemas de formación del disolvente. Entonces, los disolventes comunes pueden ser tolueno, éter, cloroformo, pero también se usan más polares como acetonitrilo y aún dimetilformamida. La temperatura puede ser alta temperatura, reflujo o hasta 150 grados si se usa dimetilformamida, ¿no? Entonces aquí se forma el sólido que después se recoge y se desprotona. Se hace en esta clase de iluro, que es un iluro reactivo porque no tiene ninguna estructura de conjugación para resonar. Este es un iluro reactivo, entonces se hace con una base fuerte y se hace normalmente con butil litio o hidruro de sodio, ¿no? Las bases que habíamos visto a baja temperatura, porque a alta temperatura se descomponen y forma entonces, aquí tenemos el iluro, acá está como puesto como fosforano, que al formarse el iluro se colorea, ¿no? O sea, el sólido acá normalmente este, es blanco y cuando se disuelve el butilitio no tiene color, es incoloro, pero cuando se forma el iluro sí, da un color que generalmente es amarillo a rojo. Y luego se hace reaccionar con el carbonilo, que puede tardar minutos nada más, en los siluros más reactivos tarda muy poco, o puede tardar horas y puede requerir un poco de temperatura para formar el alqueno y el óxido de trifenilfosfina. Eh, También algunos hiluros se pueden formar por alquilación de la sal de fosfonio. Ya uno tiene, por ejemplo, ya está formada la sal de fosfonio, esta que es metiltrialquil fosfonio, bromuro de metiltrialquil fosfonio, y luego se desprotona el fosfonio, por ejemplo, igual que arriba, con butil litio, y se hace reaccionar con otro halogenuro, este es un ioduro, pero ya tiene, por ejemplo, acá tiene un metal que puede ser silicio o estaño, trimetilsilil o trimetilestanil, eh, y el anión ataca, desplaza al ioduro y forma este, aquí me faltó una carga positiva y después se desprotona y forma el iluro otra vez. Eh, lo que les mencionaba de la temperatura es que los siluros no estabilizados, como este, son estables a baja temperatura, a 0 grado o a menos temperatura y en solución. No se pueden tener sólidos porque reaccionan con el oxígeno del aire y se descomponen. Pero si hubiese un grupo carbonilo que lo estabilice para dar un hidruro estabilizado, eso sí, son sólidos blancos, estables y se pueden tener como sólidos a una temperatura ambiente, aun cuando hay que hacerlo en una atmósfera seca porque también absorben agua y se descomponen. ¿Sí? Em, pero la preparación es muy simple. La reactividad del iluro es lo que habíamos mencionado. Los hiluros no estabilizados se llaman reactivos porque son muy reactivos, reaccionan con el oxígeno del aire, con el agua, con hidrácidos y con alcoholes, evidentemente. El agua los hidroliza a estos siluros a óxido de fosfina y a un hidrocarburo por ruptura del enlace del grupo más electronegativo. La hidrólisis, la reacción con agua de estos siluros es igual a la reacción de las sales de fosfonio. Y es lo que está escrito acá.
tenemos una sal de fosfonio, que es una bencil-trifenilfosfonio. En presencia de agua y un poquito de base, si la base, acá hay muy poca base, entonces no va a abstraer el protón, sino que, como sabemos, el fósforo es, tiene una buena reactividad, una preferencia para reaccionar con el oxígeno, ¿no? Sería, no sé, oxifílico, porque el enlace fósforo-oxígeno es un enlace muy estable. Como sabemos, la química de las interacciones fósforo-oxígeno para ATP, ADP, o sea, para todos los procesos de la vida es importante. Entonces, el fósforo con el oxígeno reaccionan rápidamente. Entonces, si hay ligeras trazas de ácido en una sal de base en una sal de fosfonio, el oxígeno reacciona para ampliar el octeto y forma este enlace hidroxifósforo, ¿no? Con 5 valencias el fósforo, que en el medio ligeramente básico se desprotona para dar este enlace fósforo-oxígeno. Y aquí, eh, en mismo agua, fíjense que el agua lo que hace es el oxígeno da sus electrones al fósforo, ¿no? Por la oxifilia del fósforo, y entonces se rompe este enlace fósforo-carbono y toma un protón del agua y forma entonces con este bencilo se forma tolueno y el óxido de fosfina. Acá sería trifenilfosfina. Este, esta reacción es igual que si fuera un iluro, porque si fuera un iluro, el iluro en medio de agua toma un protón y queda ya la sal de fosfonio. Por eso dice, con agua los iluros reaccionan en forma análoga a las sales de fosfonio. Porque el iluro con agua se protona y queda como la sal de fosfonio y hace todo este mismo mecanismo. Fíjense que el hidrocarburo que se forma es el enlace más electronegativo, vamos a decir. O sea, acá tendría un carbono sp3 y acá si se rompiera este enlace fósforo-carbono, acá sería con un carbono sp2. ¿Tá? Entonces, el que se rompe es el más electronegativo, donde puede agarrar más rápidamente un protón del agua y forma el tolueno. ¿Sí? Este, esta es una hidrólisis de los siluros cuando tienen agua. ¿Sí? Eh, con oxígeno también se descomponen. Y también dan el óxido de fosfina y no dan un hidrocarburo, como en el caso de arriba, sino dan un carbonilo. Entonces, fíjense que con oxígeno, por una reacción radicalaria, igual otra vez forma un enlace fósforo-oxígeno y se rompe. Se puede mirar esto como si fuera una cicloadición con los dos átomos del oxígeno. Uno va a formar el doble enlace carbono oxígeno-fósforo y el otro átomo de oxígeno va a formar un doble enlace carbono-oxígeno, o sea, un carbonilo. La reacción al final va a romper el enlace del iluro y va a formar el óxido de fosfina y el aldehído correspondiente. Y ese aldehído va a reaccionar con el iluro que todavía no reaccionó para dar un alqueno simétrico. ¿Sí? Esto es interesante cuando uno quiere formar eh, alquenos simétricos y por eso dice se ha usado con fines preparativos. De hecho, la síntesis de la vitamina A del acetato de retinol, este, que tiene varios dobles enlaces, no me acuerdo cuántos, pero tiene como muchos, 6 o 7, se prepara por oxidación mediada por aire de un iluro correspondiente y entonces da doble enlace. Esta es la síntesis que usa la BASF, la empresa alemana, para producir el retinol. Eh, Porque fíjense que la reacción es muy eficiente. Si ustedes van a hacer un alqueno simétrico, solo preparan la mitad y con solo oxígeno
no hay otras reacciones laterales, da directamente eso. Entonces, en ese caso, si se quiere preparar un alqueno de esa clase, anda bastante bien. Entonces, esta es la reactividad. Con agua se pueden hidrolizar dando a veces el hidrocarburo. Eh, con oxígeno también se pueden romper, ¿no? Descomponer para dar un alqueno simétrico. Por eso las reacciones de Wittig se hacen en atmósfera inerte y sacando el agua, salvo que el iluro sea muy estabilizado que pueda soportar el agua sin problema. Los hiluros estabilizados, al estar tan estabilizados, son poco reactivos, entonces no reaccionan bien con cetonas impedidas, reaccionan muy bien con aldehídos, pero no con cetonas, porque las cetonas son menos reactivas que los aldehídos. Entonces, cuando la cetona no es muy reactiva, es mejor, en lugar de usar Wittig, usar otros carbaniones en lugar de hiluros, que son las modificaciones de la reacción de Wittig, como Horner-Walbor-Emmons, por ejemplo. Y los hiluros con grupos alquílicos, en lugar de trifenilfosfina, sería por ejemplo trialquilfosfina, son más nucleófilos que los arílicos. ¿Tá? Eso es porque los grupos alquilos incrementan, son dadores de electrones y entonces no permiten que esta carga negativa que quede en el carbono del uro esté más localizada sobre el carbono y entonces hace que sean más nucleófilos. Y además por un impedimento estérico, ¿no? Tres grupos fenilos son muy fuertes, muy grandes, y si hay tres grupos alquilos, hay menor impedimento estérico para el ataque. Además, una cosa importante es que a menudo incrementan la selectividad E, o sea, es distinto usar un iluro de trifenilfofonio que un iluro de, por ejemplo, tributilfofonio. El problema que tienen es que la trifenilfosfina es fácil de usar, es estable al aire y no hay ningún problema, mientras que las alquilfofinas son sensibles al oxígeno también y al aire y entonces no son fáciles de trabajar. Pero si uno pudiese cambiar de repente el iluro, en lugar de usar trifenilfosfina, si usara trialquil, tributilfosfina, por ejemplo, puede incrementar la selectividad de si quiere hacerlo. Ahora lo vamos a ver en una tablita, ¿no? Pero ustedes siempre ven que los siluros normalmente se usan todos con trifenilfosfonio, porque provienen de usar la trifenilfosfina como este agente eh, portador de fósforo. Bien, lo que tenemos que ver ahora es el mecanismo. El mecanismo es importante para conocer la reactividad y la estereoselectividad de la reacción. El mecanismo fue propuesto originalmente por Wittig en los 2 años después, creo, de la reacción, al finales de los 50. Pero desde esa vez hasta hubo más de 30 años, hasta finales de los 80, que se postularon diversos mecanismos. Y luego se llegó, ahora hay un consenso sobre el mecanismo de las reacciones sin usar sales de litio. Con sales de litio todavía hay aspectos desconocidos del mecanismo de Wittig, que tiene ya 70 años de haberse descrito. Eh, Hay diversos mecanismos, pero básicamente lo que tenemos es, si acá tenemos el iluro puesto acá como fosforano, ¿no? Con 5 valencias, pero sabemos que puede tener un carbono negativo y un fósforo. Y el carbonilo, que para darle mayor eh, facilidad de visualización pusimos como un aldehído, pero puede ser con una acetona, ¿sí? Pero siempre esto quiere decir que hay un grupo más chico y un grupo más grande en el carbonilo. Entonces, los aspectos importantes son que puede reaccionar
el doble enlace del carbonilo y el doble enlace del fosforano para dar una reacción de ciclo de adición 2 más 2 y daría vamos a poner acá sería como una reacción tipo 2 más 2 así, para dar un oxafosfetano, un anillo de 4, ¿no? Este es un anillo de 4, es eh, oxa, los prefijos son oxa y fosfa por oxígeno y fósforo, y etano, un anillo de 4 saturado. Entonces sería un oxafosfetano, ¿sí? Y la otra opción, el oxafosfetano, puede ser, dependiendo de cómo quede el grupo R' y el R2', el R segunda queden del mismo lado o queden de lados opuestos, dependiendo cómo es el ataque, ¿no? Si se ataca así o así, el carbonilo. Y el otro grupo, y el otro, la otra manera de atacar es no por una cicloadición concertada, sino por un ataque directamente de la carga negativa del iluro a el carbonilo. Y entonces atacaría el iluro, la carga negativa, al carbonilo para formar una especie, ¿no? Que se llama, una especie cargada que se llama betaína. ¿Por qué es betaína? Porque entre los carbonos contiguos, el alfa y el beta, están dos grupos cargados con cargas opuestas, oxígeno negativo y positivo. Entonces, estas serían betaína, porque en beta hay dos cargas. Es como similar si ustedes tienen un aminoácido, también está en la forma suiteriónica, también es una betaína, porque están en los carbonos contiguos, uno tiene un nitrógeno positivo y otro tiene un oxígeno negativo. Bueno, esas se llaman formas betaínicas. Esta también es una betaína de oxígeno y fósforo. Y bueno, y también tenemos dos tipos de betaínas, dependiendo otra vez si el ataque es de una manera o de la otra manera, ¿no? O sea, si quedan los hidrógenos en lados opuestos o los hidrógenos del mismo lado de la betaína. Y esto da lugar a las betaínas eritro y treo. ¿Sí? Esta sería la eritro y esta sería la treo. Porque fíjense que si yo pongo eh, como una, mm, como una proyección de Fisher, esta sería la cadena carbonada, la R', carbono, carbono, R segunda. Los hidrógenos están uno para arriba y otro para abajo. Esta es la treo. Y acá sí tengo, acá está R', carbono, carbono. Y bueno, la R segunda tendría que estar para este lado, este, para hacer una proyección de Fisher. Y entonces para este lado me queda el oxígeno para arriba. Y entonces me queda el hidrógeno para abajo, igual que este hidrógeno. Entonces esta sería la eritro. Entonces tenemos que dependiendo de la forma de ataque, si se forma primero un enlace carbono-carbono, da lugar a la forma betaínica, eritro y treo, y si la reacción es concertada, 2 más 2, forma un intermedio cíclico, ya el oxafosfetano, que dependiendo del tipo de ataque, los R van a estar del mismo lado, o sea, un oxafosfetano cis o un oxafosfetano trans. Cualquiera de estas formas podría pensarse que pueden estar en equilibrio, porque el oxígeno puede formar un enlace con el fósforo y pasar al oxafosfetano, o el oxafosfetano puede romper enlace fósforo-oxígeno y pasar a betaína, y luego van a evolucionar a doble enlace aquí para formar el, ¿cómo se llama? El doble enlace y el doble enlace fósforo-oxígeno para formar el óxido de trifenilfosfina. Entonces,
Las preguntas del mecanismo son, ¿cómo se forma el aducto este, ya sea betaína u oxafosfetano, y cómo se descompone para formar el doble enlace y el óxido de trifenilfosfina? Y la pregunta es, ¿el aducto cuál es? ¿Es la betaína? ¿Es el oxafosfetano? ¿O están en equilibrio entre sí? Entonces puede formarse la betaína, el oxafosfetano y descomponer. Puede formarse el oxafosfetano, equilibrarse con la betaína y descomponer. O puede formarse la betaína y descomponerse, o el oxafosfetano y descomponerse, ¿no? Serían todas esas opciones y da lugar a distintos mecanismos. Ahora les cuento que se formaron desde la época de Wittig, al final de los 50, se postularon 8 mecanismos distintos de reacciones de Wittig. Y bueno, recién a finales de los 80, a principios de los 90 se llegó más o menos a una evidencia del mecanismo real, que es el que estamos viendo ahora. Entonces, vamos a ver primero los dos pasos, ¿está? Primero es formación del aducto. ¿Cuál es el aducto? La betaína o el oxafosfetano, y luego la descomposición para formar el alqueno. La formación del aducto. Betaína u oxafosfetano. Y acá dice, al principio, o sea, al principio de los años de la descripción de Wittig, o sea, por ahí por el 56 hasta el 60, se favorecía la formación de betaína. Decía que primero el ataque era del carbono negativo del iluro a el carbono positivo del carbonilo. ¿Sí? Y entonces la evidencia era indirecta, pero se decía que se formó la betaína. Pero luego entre el 70 y el 80 se encontró, no sé, se vio que nunca se veía a la betaína. Siempre que se veía que el único intermedio observable, ¿sí? ¿No es una pregunta? No. Se encontró que el único intermedio observable era el oxafosfetano. Estos son los trabajos de Bedex y Marianov. Y entonces eso hizo que Bedex propusiera un modelo que está acá en el JAX del 81 o también en el JAX del 88. Es el modelo que estamos mirando aquí. Este es el modelo BEDEX. Y dijo que realmente no se forma una betaína, sino que se forma un oxafosfetano mediante una cicloadición entre el carbonilo y el doble enlace, podríamos decir, del fosforano. Acuérdense que el doble enlace es muy complicado, esto es difícil de tener porque usa los orbitales 3D libres del fósforo que están a una energía mucho más alta que el orbital del, ¿no? Pero bueno, se puede suponer que es una especie de doble enlace muy polarizado y bueno, forma una cicloadhesión que es no sincrónica. O sea que el grado de ruptura del doble enlace, el grado de formación del enlace carbono-carbono es distinto al grado de formación del enlace fósforo-oxígeno, ¿no? Pero es no sincrónica, pero es concertada, por eso es una cicloadición. Y las geometrías para dar la cicloadición puede ser dos geometrías extremas, cuando el estado de transición es temprano o cuando el estado de transición es tardío, dependiendo de la naturaleza de los sustituyentes en el iluro y básicamente de los sustituyentes en el iluro. Y entonces, por eso la clasificación del tipo de iluro es importante para la geometría. Entonces, los estados de transición pueden ser el estado de transición temprano. Un estado de transición temprano, como el nombre lo indica, que es parecido a reactivos. Y un estado de transición tardío quiere decir que es parecido ya a los productos, ¿sí? Entonces, un estado de transición temprano, el fósforo está como en el iluro, o sea, tiene una geometría parecida a un tetraedro, ¿sí? Porque el fósforo está unido a 3 ligandos de la fosfina y un cuarto
del alquilo, de la parte del iluro. Entonces ahí todavía es una geometría tipo tetraédrica, que es la que está escrita aquí, ¿no? Como un tetraedro, y está el enlace fuerte formado de carbono-fósforo, pero todavía es débil el enlace fósforo-oxígeno, y también es débil el enlace carbono-carbono entre el carbonilo y el carbono del iluro. Entonces esto es un estado de transición temprano. En el estado de transición temprano se pone como no planos así los carbonos, sino que se ponen como fruncidos. Vamos aquí, acá diría, sí, como doblado. De hecho, en inglés es puckered, que es como se llama fruncido, ¿no? O sea, en lugar de aproximarse el carbono y el oxígeno, eh, los enlaces paralelos se doblan, como está como yo lo estoy mostrando en mi pantallita. Entonces, esto hace que minimiza las interacciones no enlazantes. Y, por ejemplo, como el fósforo tiene los sustituyentes tipo en un tetraedro, siempre van a molestar a lo que venga, fíjense, por aquí abajo, porque este fósforo está fósforo, oxígeno, carbono, o sea, sería una interacción 1-3 y estos estarían bastante, siempre va a haber uno hacia abajo aquí. Entonces es mejor que el carbonilo ponga aquí su hidrógeno y no su R. ¿Sí? Si es un aldehído, pone el hidrógeno. Y si es una acetona, pone el sustituyente más chico de este lado para no tener una interacción desfavorable con los ligandos grandes de la fosfina. Entonces, y también de este lado, el R se pone pseudoaxial, y entonces para ponerse, para minimizar la interacción con el R2, que se pondría como ecuatorial, ¿sí? Porque si acá, si el R se pusiera, eh, eh, el R1 se pusiera ecuatorial, tendría también una interacción 1-2. Entonces tenemos el R1 se pone axial, acá el hidrógeno se pone axial para minimizar la interacción con con los ligandos del tetraedro todavía, y entonces va a dar lugar a un oxafosfetano en el cual el R1 y el R2 están del mismo lado. Sería un oxafosfetano cis. Después vamos a ver, pero el hexafosfetano cuando se rompe, siempre se rompe por una ciclo reversión, entonces el cis va a dar lugar al cis. Esto siempre es así. Si se formó el ciclo el oxafosfetano cis, va a dar el alqueno cis. Pero si el estado de transición es tardío, ¿qué quiere decir? Que es más parecido a producto. El producto es el oxafosfetano. Entonces, en el oxafosfetano, acá el fósforo tiene 5 valencias, ¿no? Tiene 3 a los ligandos más 2 al anillo. Entonces, esto es parecido allá a una bipirámide trigonal. Fíjense que hay un eje fósforo, oxígeno para un lado y fósforo ligando para el otro, y después esas son las posiciones para arriba y para abajo, y luego en la base de la bipirámide, en la parte ecuatorial, vamos a decir, estos serían los polos apicales, y estas serían las ecuatoriales, serían dos ligandos y el carbono, todos en un plano. ¿Sí? Entonces aquí, ya en esta disposición, ya no hay la interacción 1-3 diaxial, porque estos están más alejados de este hidrógeno, ¿sí? Entonces lo único que determina esta interacción es la minimización de las interacciones de los R1 del iluro y del R2 del carbonilo. Entonces la mejor opción es que se pongan en trans. Entonces en el estado de transición tardío, el estado que minimiza las interacciones estéricas es el que da el oxetano trans, el oxafosfetano trans. Y este oxafosfetano va a dar el doble enlace trans. Entonces, el mecanismo
aceptado ahora es que no hay betaínas, sino que hay una cicloadición que es concertada, pero no es sincrónica, ¿no? O sea, se forma primero el enlace, más rápido el enlace carbono-carbono que el oxígeno-fósforo. Y esta es una formación irreversible. Lo que pasa es que si el estado de transición es temprano, favorece el oxafosfetano cis, y si el estado de transición es tardío, favorece el oxafosfetano trans. Y cada uno da, el cis da el cis y el trans da el trans. O sea que lo que está ahora, el mecanismo aprobado por todas las evidencias experimentales, es que el primer aducto que se forma es el oxafosfetano y no se ve betaínas, sino que se forma irreversiblemente el oxafosfetano. Y, ahí, como dice acá, los no estabilizados, la reacción es irreversible con aldehídos alifáticos y reversible con aromáticos. No es reversible con aromáticos. Con aromáticos también es irreversible, pero es mucho más rápida el cis que el trans. O sea, con no estabilizados siempre es irreversible. Con trialquil fosforanos, o sea, si en lugar de tener fenilos tenemos alquilos, es menos, hay mayor grado de reversibilidad, dice. Pero siempre la reacción es que se aproxima en forma irreversible. Lo que pasa que el estado de transición es más eh, temprano o más tardío, y eso es lo que da distinta proporción de uno u otro oxafosfetano. Ahí. Con los siluros semiestabilizados y estabilizados tampoco se identifican intermedios, o sea, no hay betaínas, siempre es el oxafosfetano, y la primera ataque es el paso límite, y prefiere, como es un intermedio, se forma un estado de transición tardío, se forma el oxafosfetano trans. ¿Tá? Fíjense que la trifenilfosfina o la trialquilfosfina dan diferencias en la estereoquímica porque dice, cuanto más grande es el ligando de la fosfina, más oxafosfetano cis vamos a obtener y más Z, o sea, más cis va a ser el alqueno. ¿Y por qué es eso? Porque fíjense que cuanto más grande es el L de la fosfina, más va a tratar de evitar esta interacción, o sea, más va a tratar de formarse el osafosfetano cis, que es lo que va a dar el cis. Por eso dice, cuanto más grande es el L, más Z. Cuanto más grande sea esta interacción, o sea, cuanto más grande sea el L, más va a tender el aldehído a ponerse con el R2 para el otro lado, para que no haga interacción con la fosfina. Y entonces, si los L son muy grandes, este oxafosfetano va a ser el favorecido y va a dar entonces cis. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Bien. Entonces, este es el primer paso, que es la formación del oxafosfetano. Y luego el segundo paso es la descomposición del oxafosfetano para dar el alqueno. Y bueno, también la descomposición del oxafosfetano es concertada. ¿Tá? Se forma en forma concertada, no sincrónica, y se descompone también en una concertada, también no sincrónica. Las dos veces son concertadas y no sincrónica o asincrónica, es lo mismo. Aquí la formación de un acetán de un oxafosfetano es una cicloadición 2 más 2 y la ruptura es una cicloreversión, ¿no? ¿No? Una forma es cicloadición y la otra es una ciclo reversión para formar el doble enlace. Fíjense que lo único que nosotros necesitamos es que el doble enlace, perdón, que el enlace carbono-carbono simple se forme doble y que el enlace simple oxígeno-fósforo forme enlace doble, ¿no? Para formar la difenilfosfina, el óxido fosfina y el alqueno. El problema es que hay
regla que se estudia en inorgánica, que dice que en estos ligandos el fósforo, fíjense que está pentacoordinado, 1, 2, 3 en la posición ecuatorial y tiene oxígeno y otro ligando en las posiciones apicales, ¿no? O sea, es como una bipirámide trigonal, porque esto sería una pirámide trigonal y hay otra para abajo. Entonces sería una bipirámide trigonal, ¿sí? Es el fósforo. Y hay una regla que dice que todos las formaciones de entrada y salida de enlaces con los ligandos de las bipirámides se hacen en las posiciones apicales. Entonces, que se forma en eh, cuando se hace la reacción, la formación del enlace, por ejemplo, oxígeno-fósforo, se hace en posición apical, ¿sí? Pero fíjense que entonces, para romper el doble enlace y para romper la bipirámide y formar el doble enlace y el óxido de fosfina, tiene que romperse, como dice acá, el enlace fósforo-carbono y no el fósforo-oxígeno. Entonces tiene que haber una pseudo rotación, o sea, una modificación de una modificación ¿cómo se llama? De los ligandos para que el oxígeno que estaba en la posición apical pase a una posición ecuatorial y así uno de los carbonos, este carbono, pasa a la posición apical y se puede romper el enlace fósforo-carbono apical. ¿Sí? Porque todas las rupturas y formaciones de enlace de estos complejos de coordinación se dan en las posiciones apicales. Es una regla experimental que han visto. Entonces, una vez que se forma el oxofosfetano, hay necesidad de hacer un movimiento de reorganización de los ligandos, o sea, una pseudo rotación, porque es como si este carbono pasara al oxígeno y este oxígeno pasara a la posición del carbono. Se llama una pseudo rotación, que es bastante más rápida. La pseudo rotación se hace muy rápido. Fíjense que la velocidad de pseudo rotación es más de 1000 veces por segundo, mientras que la descomposición, o sea, la retro 2 más 2, la ciclo reversión, es del orden de milésimas a 100 milésimas, o sea, por segundo, ¿no? O sea, se hace muy, 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 muy pocas veces. Entonces esto enseguida se puede reorganizar y ahora el enlace carbono-fósforo está apical y hay una ruptura para formar un doble enlace carbono-carbono y un doble enlace fósforo-oxígeno que es el sal de el óxido de trifenilfosfino. Es lo que dice aquí. Para fósforo pentacoordinado, la entrada y salida de ligantes se da en posición apical. Y esta posición normalmente es la preferida por los grupos más electronegativos. Entonces, esto se llama apicofilia. Los grupos negativos, como el oxígeno, prefieren estar apicales. Pero para hacer la reversión tiene que estar el carbono apical. Entonces se llama antiapicofilia, que si el carbono se pone apical y el oxígeno ecuatorial. De todas maneras, esto es rapidísimo, fíjense. Entonces se reorganiza, se ha hecho cálculos con, eh, computacionales y se ve que es muy rápida la reacción y enseguida se rompe para obtener el doble enlace. Entonces, la ruptura del oxafosfetano siempre es por medio de una ciclo reversión concertada, pero también no sincrónica, pero da. Y el cis da el doble enlace cis y el oxafosfetano trans da el doble enlace trans. ¿Sí? Este, ¿Esto ocurre en todos los casos? Bueno, en algunos casos puede no darse en hiluros muy estabilizados, o sea, en hiluro que tiene un carbonilo que puede estabilizarlo. A pesar de darse la pseudo rotación, dice que la ruptura no es concertada, sino que puede romperse el enlace carbono-fósforo primero porque puede formarse un carbañón, ya que está estabilizado
por el carbonilo, o sea, es un enolato. Entonces ahí sí, se puede romper sin romper el carbono oxígeno, puede girar y dar el doble enlace, el alqueno cis o el alqueno trans. ¿Tá? Eso es en algunos casos en los cuales el iluro está muy estabilizado. Y bueno, y va a predominar el alqueno trans, porque si puede girar, va a formar el alqueno más estable y el alqueno más estable es el trans. ¿Sí? Entonces, esto es en casos excepcionales, porque si no, siempre el iluro, el oxafosfetano se descompone en forma concertada. Entonces, como resumen, tenemos efecto de litio. No lo vimos, pero lo mencionamos. El litio forma complejos estables con el oxígeno, ¿no? Porque el enlace iónico oxígeno negativo, litio positivo es muy fuerte porque el litio tiene un radio pequeño, entonces las cargas pueden formarse muy juntos. Entonces puede formar un complejo de litio muy estable y entonces voy para atrás, si el oxígeno está unido al litio, evita toda esta formación directa del oxafosfetano, entonces el oxígeno eh, puede favorecer una equilibración, o sea, ir para atrás y para adelante hasta formar lo más estable. Y entonces, si hay litio, favorece el doble enlace trans. Entonces, todo lo que nosotros vimos es mejor, no hay involucramiento del litio. Entonces se hace como libre de sales. Entonces, si ustedes usan cationes que no son litio, no van a favorecer entonces la equilibración y entonces va a ser como el mecanismo que vimos. Entonces, los siluros no estabilizados, eh, por ejemplo, con triaril, o sea, con trifenilfosfina, triarilfosfinas y aldehídos, dan muchísimo, más de 10 a 1 del Z. O sea, dan más de 90 a 10 el alqueno Z sin litio. Porque si agregan sales de litio para formar el iluro, por ejemplo, favorecen que se forme algo del trans. Entonces, los siluros con trifenilfosfina y aldehídos dan muchísimo del Z. Los trialquílicos, o sea, tributilfosfina o con sales de litio, aumentan la proporción del E. No quiere decir que predomine el E, pero sino que disminuye la selectividad Z. ¿Qué efecto del disolvente? Bueno, los disolventes apróticos aumentan el rendimiento, los polares apróticos, como dimetilformina, aumentan el rendimiento y la proporción del isómero Z. Y la concentración, si hay litio, la proporción de Z baja al aumentar la concentración. Esto es una de las cosas que todavía ya les mencionaba, que el mecanismo con litio no está muy entendido por qué es, ¿no? Siempre que si hay litio, disminuye la proporción de Z, es lo que vimos, pero también disminuye en relación a distintas concentraciones. Si aumenta la concentración, disminuye más la concentración de Z. O sea, es extraño el efecto del litio. Y el efecto de la temperatura es muy pequeño. La proporción de E aumenta con la temperatura. Sigue la tendencia de que cuando uno aumenta la temperatura trata de equilibrar más y al equilibrarse más aumenta E, siempre. ¿Tá? Pero tenemos que con hiluros no estabilizados, o sea, donde no hay un grupo carbonilo o ciano para estabilizar el iluro y con trifenilfosfina para el iluro, tenemos una muy buena selectividad, más de 10 a 1 Z, sin usar litio. Y cualquier otra cosa que uno pone litio o cambia trifenilfosfina por trialquilfosfina, aumenta la proporción de E. Los siluros moderados no hay predominio, hay mezcla de isómeros E y Z. Y los siluros estabilizados en general dan muy bien, más de 90% E. ¿Sí? Así que también. El efecto del disolvente con los estabilizados es, los disolventes polares como metanol dan mayor cantidad de Z. Esto es un ejemplo justo extraño, ¿no? O sea, y los disolventes apróticos tetrahidrofurano en general que se usa dan E. O sea, los carbonilos conjugados
de los siluros estabilizados aumentan la reversibilidad y porque permiten que el enolato se forme, entonces aumentan la equilibración y aumenta el E. Esto sería como la explicación de por qué aumenta el E en los siluros estabilizados. Bueno, todo esto está muy bien discutido en esta una review de la Chemical Society of London, ¿no? La Chemical Society Reviews. En el 2013 este, hay un artículo, hay una review de Byrne y Gilheny que se llama La interpretación moderna del mecanismo de reacción de Wittig. Y ahí habla de todo justo lo que mencionamos, discute los 8 mecanismos propuestos de Wittig, y dice por qué sí y por qué no, y bueno, llega a la conclusión de los mecanismos que nosotros vimos, en los cuales hay una formación irreversible, voy de vuelta, irreversible del oxafosfetano y una descomposición también irreversible del oxafosfetano para dar el alqueno. Eso está en esto que está, es interesante el, el artículo este. Bien, esto es lo que vimos entonces. Ahora vamos a ver algunos casos de estereoquímica anómala, o sea que no que el, que el hiluro no estabilizado da siempre el Z, salvo cuando tenga litio. Bueno, ahora vamos a ver algunos casos anómalos. Si el carbonilo tiene un oxígeno en el carbono alfa, por ejemplo, alfa alcoxialdehído o azúcares, en los cuales el carbonilo está lleno de grupos hidroxilo, los siluros estabilizados en disolventes próticos anhidros como metanol dan Z, aun cuando sea el hiluro estabilizado. ¿Tá? Esto es si el aldehído tiene grupos oxigenados en alfa, los siluros estabilizados van a dar, los siluros estabilizados con metanol, en metanol dan Z en lugar de dar E. Pero si son el disolvente es aprótico o apolar, predomina el E, como debería ser con un hiluro estabilizado. Si usamos tributil eh, fosfina en lugar de trifenilfosfina, también da altos E. O sea que eso está bien. Y otros siluros, o sea, estos son para los estabilizados. Los siluros que no son estabilizados no afecta la presencia de un grupo oxigenado en carbonilo. ¿Tá? O sea que la estereoquímica anómala es con grupos alcoxilo en alfa al aldehído, o como por ejemplo, o OH alfa, como los azúcares, en disolventes próticos dan Z en lugar de E. Y si no, dan E. Los acilsilanos, fíjense, esto es un grupo, un silano, un trimetil silano, pero tiene un grupo acilo, o sea, dan con, aún con hiluros no estabilizados, dan el Z. ¿Sí? Aunque el Z es porque el silicio le gana al carbono. ¿Tá? Da esto. No es muy usado, pero es interesante. Bien, estos son solo entonces un caso de estereoquímica anómala que serían azúcares con disolventes próticos que da un Z aun cuando sea un hiluro estabilizado. Pero si ustedes le ponen butilo y disolventes no próticos, dan buenos E. ¿Qué pasa con algunas variaciones de la reacción de Wittig? Bueno, hay variaciones porque siempre, como mencionamos, como una de las desventajas de Wittig es que no tiene un buen control de Z o E, siempre se trata de ver cuáles son los métodos que mejoran la relación Z-E. Y una de las variaciones es la famosa variación de Boden. Este, Boden usa un éter corona y una base como carbonato de potasio. Entonces, ¿qué pasa? El carbonato es una base débil, entonces usa un éter corona para secuestrar el potasio y entonces aumentar la fuerza del carbonato. Y en la variación de Boden predomina
el E con hiluros semiestabilizados. Acuérdense que con hiluros semiestabilizados no se identifican, dan una mezcla de disolventes, ¿no? O sea, perdón, una mezcla de C o E, o C o E o Z, no dan realmente mezclas casi 50-50. Entonces no andan muy bien. Pero con la variante de Boden, sí, podemos usar, si usamos un etercorona y carbonato de potasio, va a predominar el E con el iluro semiestabilizado. Y esta dependencia, fíjense, acá está usando un iluro que es con un grupo arilo, o sea, semiestabilizado, porque puede resonar con el arilo, y un aldehído aromático, este, le va a dar el doble enlace. Hay un efecto del disolvente, porque fíjense que con un disolvente como tolueno da 100% de E, y con un disolvente como dicloro, metano da un 3-1, 25-75. No se explican las razones por las cuales dio esto, pero eh, se obtienen esos isómeros. La variación de Boden, debo decir, hay gente que dice que es una muy buena variante y la usan mucho, y hay otros que dicen que realmente para mucho no sirve. Es en general con hiluros semiestabilizados, o sea, cuando el hiluro tiene un grupo arilo o otro doble enlace para hacer la reacción. Pero una variante muy buena de la reacción de Wittig es la variante de Schlosser. Y esta da una alta proporción de E con hiluros no estabilizados. Y eso está bueno porque los hiluros no estabilizados, o sea, los que no tienen resonancia, normalmente dan una altísima proporción de Z. Entonces, si ustedes usan la variante de Schlosser, pueden hacer que con hiluro no estabilizado obtengan el alqueno E. Y eso es una muy buena opción. Entonces tenemos, con hiluros no estabilizados, normalmente dan una altísima proporción de Z, y si usan la variante de Schlosser, van a obtener un predominio, una alta proporción del E. O sea que pueden variar con hiluros no estabilizados. En condiciones comunes da Z, y en condiciones de Schlosser da el E. ¿Cómo es la condición de Schlosser? Es lo último que vamos a ver ahora. Trata con butil litio, ¿no? Usa sales de litio, fíjense. Acá está mal, o sea, con butil litio forma el iluro y ataca, y forma a baja temperatura, la reacción a baja temperatura. Pero como es muy baja temperatura, el oxafosfetano que se forma eh, no se descompone a baja temperatura, y le agrega más litio, una base de fenillitio y otra base, ¿no? Entonces, como esta es otra base, ya con el butil-litio había formado el iluro. Pero con fenillitio que le agrega además, le saca otro protón. Y le saca el protón que está alfa a la sal de fosfonio. Entonces queda, fíjense, un O menos, fósforo más, y acá un carbono menos. O sea que es como un anión entre él. Y entonces al sacar el anión y al sacar el protón y estar en exceso de litio, que el exceso de litio permite que el oxígeno no forme el enlace con el fósforo, sino que quede unido al litio. Entonces esto permite que como es un doble, como es una carga negativa, acá esto es tetraédrico, puede ponerse para cualquier lado de la carga, para este lado o para el otro. Y es lo que pasa. Queda para este lado para que el alquilo quede separado o alejado del otro grupo alquilo. Entonces, cuando se forma el, el anión por ataque de fenillitio y desprotonación de este hidrógeno, hay un equilibrio para formar el anión en el cual los grupos R están más separados. Y esto, entonces, después que seguimos a baja temperatura, luego se protona usando un dador de protones débil como el alcohol terbutílico. Entonces el alcohol terbutílico permite que el anión se protone y se forme el oxígeno,
el enlace oxígeno-fósforo, se sube la temperatura y se elimina el óxido de trifenilfosfina y se queda el doble enlace trans. ¿Sí? Entonces, esta es la variante de Schlosser que permite formar con hiluros no estabilizados el alqueno trans. ¿Por qué? Porque se forma un beta óxido de hiluro. Fíjense que cuando tenemos acá esta especie, al abstraer el hidrógeno del hiluro con fenillitio, esto es un hiluro y carbono alfa, carbono beta es un beta óxido de hiluro que en presencia del litio se puede equilibrar para dar mayormente la betaína o el oxafosfetano. No se sabe qué de los dos es trans, que al subir la temperatura y agregarle este, un dador de protones forma la olefina eh, trans, la olefina E. Entonces, esta es una modificación muy buena que usa dos equivalentes de base. Una para formar el iluro, butil-litio normalmente, y otro, fenil-litio, para abstraer un protón del iluro y formar el anión. Y el anión es un beta óxido de iluro, que como tenemos litio, puede formar una oxafosfetano o una betaína trans, que es la más estable, y esta se descompone para dar el oxafosfetano se descompone para dar el alquenol. Bien, esto es las dos variantes que vamos a ver de Wittig. La Schlosser, que es importante, y la Boden, que la vimos que era para eh, hiluros semiestabilizados, que en general hace que predomine el E. Y en la próxima vamos a ver todas las modificaciones de la reacción de Wittig y otras versiones de Wittig, ¿no? O sea, con silicio, que sería Peterson, y otras versiones. Em, Así que vamos para la próxima, entonces seguimos con esto. ¿Tá? No sé si hay alguna pregunta. No, Gustavo, te iba a pedir si podés subir después las diapositivas. Sí, son las mismas que están, menos Ya está.